Bueno, vamos a trabajar un poquito el análisis de oraciones simples, el análisis sintáctico, enfocándonos en lo que es el análisis componente por componente dentro del análisis sintáctico mismo. Por ello hay que hacer algunas como aclaraciones. En primer lugar, por ahí, dependiendo del aporte teórico que se siga, la corriente gramatical o la persona que sea autora de ese material o de ese manual, puede variar, especialmente las nomenclaturas, es decir, los nombres de cada uno de los componentes. Eso es muy común. En nuestro caso, en este caso, para este video en particular, estamos usando un material que se acerca mucho a lo que es la Universidad Nacional de Córdoba y a los materiales que circulan para la enseñanza de la sintaxis en los institutos secundarios de la provincia de Córdoba. Entonces, por eso mismo puede haber variación dependiendo cómo uno lo haya estudiado. Otra salvedad que hay que hacer, estas oraciones son por supuesto súper básicas, obviamente que estamos dentro de lo que es oración simple, pero más allá de eso son recontra básicas, que simplemente nos están sirviendo para explicar los diferentes componentes. Son oraciones que son inventadas justamente para analizar esos componentes. Entonces, es totalmente lógico que si pasamos a analizar oraciones reales o texto real, por supuesto que hay un montón de complejizaciones posibles, pero que no se pueden estudiar todas juntas. Directamente en este video vamos a estar trabajando las particularidades de cada uno de los componentes sintácticos básicos que pueden aparecer en las oraciones simples de acuerdo a este aporte gramatical. Después de ahí se puede complejizar o ampliar de múltiples maneras. En primer lugar, vamos a trabajar un poco con lo que es el sujeto y el predicado. Normalmente cuando trabajamos sintaxis, yo siempre sugiero que, más allá de que la sintaxis, como cualquier otro aprendizaje gramatical, es importante razonarla, pensarla, entenderla y salirse de lo automático, en el caso del análisis sintáctico también está bueno ser un poco ordenado y estructurado. Por eso yo las analizo siguiendo un método, que es el que voy a explicar, que normalmente facilita un poco el análisis. Más allá de eso, tanto el diseño curricular como de la provincia de Córdoba, como bueno, las teorías gramaticales seguidas, por ejemplo, la sistémico-funcional, que es la que mayormente sigo yo, hablan de, bueno, como con cualquier otra parte de la gramática, pensar, razonar, salirse del análisis automático. Estas son muy básicas y muy sencillas, porque bueno, son justamente para esto, como decíamos antes. Pero cuando analizamos oraciones reales, que no están inventadas para ser analizadas ni pensadas puntualmente para eso, es importante tener en cuenta el razonamiento, entenderla a la oración, pensarla, razonarla y luego analizarla. No lo hago en automático, primero sujeto, después predicado, porque puede variar. ¿Sí? En este caso yo normalmente trabajo con las estructuras básicas, sujeto, predicado, justamente porque estamos atendiendo a los componentes. Pero después puede aparecer, por ejemplo, un sujeto en el medio de un predicado dividido en dos. Eso es muy común, puede aparecer, de hecho aparece todo el tiempo, pero vamos a trabajar con lo básico. Entonces, teniendo en cuenta esas salvedades, otra cuestión que me parece importante tener en cuenta también es el tema de los conocimientos previos. Es importante para analizar sintaxis también tener súper consolidados los saberes semánticos, es decir, las categorías gramaticales mínimamente, porque van a servir un montón, ya vamos a ver por qué. Vamos primero con el sujeto. Normalmente cuando nosotros recibimos una oración o un texto, es lo mismo, el texto lo desglosamos en oraciones, lo primero que sugiero que se haga es leer la oración completa sin tocarla. En este caso ya están analizadas porque, bueno, para agilizar el tiempo, pero leerla sin analizar nada aún, leer la oración completa. María abre el paquete. Una vez que la leí completa, ahí sí trato de estructurar en las dos grandes estructuras primeras, predicado y sujeto. Entonces, primero leo la oración. Una vez que la leo, procedo a identificar el verbo núcleo, o los verbos núcleos, que son aquellos que ordenan la oración en cierto modo y que son primordiales. Acá una salvedad. Lo que se analiza son oraciones. Por ende, para acceder a la categoría de oración, tienen que tener mínimo un verbo conjugado. Tiene que estar conjugado sí o sí, porque si no, no podría estar encontrándole el sujeto.
Entonces, si no tiene un verbo conjugado, probablemente estemos en presencia de una frase y no la analizamos sintácticamente. En este caso estamos analizando oraciones donde hay presencia de verbo conjugado. Entonces, una vez que leí, paso a encontrar ese verbo conjugado. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser más. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, una vez que lo encontré, aquí está determinado como verbo núcleo, ahí sí puedo separar mi oración. Le puedo preguntar a ese verbo quién para que me dé una idea de quién es el sujeto que efectivizó esa acción. Ojo, por más que nos hagamos las preguntas, que nos sirven mucho para ubicar y para ordenarnos en la oración, también es importante corroborarlo desde el sentido, desde la comprensión de la oración y desde entender qué está queriendo decir ahí. En este caso se estructuró en dos, un sujeto y un predicado. Antes de pasar a los componentes, vamos a trabajar un poquito qué posibles tipos de sujeto hay y qué posibles tipos de predicado. En cuanto a los diferentes tipos de sujetos, en primer lugar, el sujeto puede estar escrito, como en estos dos primeros casos, o no, como en estos casos. En el caso de que el sujeto esté escrito en la oración, esté expreso, se llama sujeto expreso y puede ser simple, cuando posee un solo núcleo, o compuesto, cuando posee dos núcleos o más. ¿Sí? Por eso mismo, así se especifica acá. Fíjense que acá no le puse conjunción porque no estamos haciendo análisis desde el nivel semántico, sino que desde el nivel sintáctico se le denomina nexo. Entonces, acá tenemos dos grandes núcleos que realizan por igual esta acción. Tanto María como Juan están abriendo el paquete. Entonces, ambos son los núcleos verbales en esta oración. Por eso mismo se denomina sujeto expreso, porque está expresado, porque está escrito, compuesto, porque tiene los dos núcleos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el sujeto no está escrito? Que son estos otros casos. En este caso puedo tener dos opciones. No está escrito, por ende no es sujeto expreso, pero está dado a entender, que es el caso del sujeto tácito, por eso está sujeto tácito, que en este caso no está expreso, no está indicado ahí, la oración es abre el paquete, ¿sí? Ese es el núcleo verbal, seguimos con el mismo predicado, pero la idea de que alguien abre el paquete está, es decir, no está escrita, pero ese verbo da a entender que efectivamente hay un sujeto que está realizando la acción, ¿sí? Que en este caso no está indicado, pero en cierto modo se da a entender, ¿sí? Entonces se le denomina tácito. Tácito quiere decir que no está expreso, pero la idea de ese posible algo o alguien que lleva a cabo, que efectiviza la acción, es posible, ¿sí? Él o ella, podemos poner ahí, abre el paquete. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto no está, pero además ese verbo no da pie para un sujeto, no lo rige, no lo pide? Hay dos como grandes casos donde puede pasar eso. Con verbos atmosféricos, como este, llovió anoche. Yo le pregunto, ¿quién llovió anoche? Es como que no está la idea, ¿sí? No solo que no está expresa, sino que encima el verbo no da lugar a un algo o alguien que lleve a cabo esa acción. En ese caso se denomina impersonal, justamente porque acompaña verbos que están teniendo ahí un uso impersonal. Primer gran caso, los verbos atmosféricos, como llover, tronar, relampaguear, granizar, y todos aquellos que tienen que ver con el clima. Ahora bien, también hay un uso impersonal del verbo haber. El verbo haber no es que siempre es impersonal, sino que tiene un uso impersonal que lo podemos ver en la tercera persona del singular y que si nosotros lo vemos es la misma lógica. Hay mucho barro. No encontramos una persona o una cosa que efectivice esa oración. ¿Quién? Hay mucho barro, no tiene lógica, justamente porque es un uso impersonal. Ese uso se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los escritos académicos, en una monografía, en un informe,
justamente buscando el impersonal. Entonces, en este caso se analiza igual, se determina así, sujeto impersonal y listo. Esto sería como el complemento directo, si se quiere. Ejemplos como este podemos dar un montón, pero es un uso concreto. Por eso, más allá de que hacemos la pregunta y claramente nos damos cuenta que el sujeto no se le da lugar a un posible sujeto, más allá de eso, también lo puedo razonar pensando en el significado. Bueno, una vez que trabajamos con los tipos de sujeto, podemos ver los tipos de predicado también. Dentro del predicado podemos tener el predicado simple, como son estos que estábamos viendo acá, donde tenemos un solo núcleo verbal, por ende es simple. Ahora, puede pasar que ese núcleo verbal, que ese predicado tenga más de un núcleo verbal, 2 o más. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Si tiene, como en este caso, 2 núcleos verbales, María lee y escucha CDs, obviamente nuevamente separados por un nexo, por más que tiene 2 núcleos verbales, sigue siendo oración simple. ¿Por qué? Porque el sujeto y el complemento directo corresponden a ambos núcleos. No es que cada núcleo verbal tiene su propio sujeto y sus propios complementos. En este caso, bueno, doy el ejemplo de complemento directo, pero puede ser cualquier otro, un circunstancial, por ejemplo. En ese caso, si pasara eso, ya estoy en presencia de una oración compuesta, ¿sí? Entonces, para seguir dentro de lo que es la oración simple y que sea predicado verbal compuesto, esos núcleos verbales tienen que tener los mismos complementos para todos y el mismo sujeto para todos. Como en este caso, María es la que tanto como que lee y tanto como que escucha. María es la que realiza ambas acciones, ¿sí? Y CDs, bueno, en este caso CDs solamente pertenece al verbo escuchar, pero bueno, hagamos de cuenta que, porque ahí entraríamos como en una discusión, ¿sí? Hagamos de cuenta que termina aquí. María es la que realiza ambas acciones, ¿sí? Es la que, el sujeto que responde a ambos núcleos. Por ende, seguimos hablando de oración simple y de un predicado verbal compuesto. Bien, dicho esto, pasamos al análisis de los complementos. Voy a comenzar con el sujeto. Normalmente cuando se analiza, por eso les decía, es bueno seguir un orden, normalmente se comienza por el sujeto. Volvemos a repetir el orden. Primero leemos la oración completa. El pequeño gato siames de María, animal ansioso, juega. Eso me sirve a mí para ya ir estructurándola mentalmente y para ya ir comprendiendo la oración, que es crucial para poder analizarla. Una vez que leí, voy a buscar el núcleo verbal. Si no tengo núcleo verbal, no puedo analizar nada. Entonces, núcleo verbal, que es un verbo conjugado, en este caso, juega. Ahí ya estructuro. ¿Quién juega? El pequeño gato siames de María, animal ansioso. Todo esto sujeto, esto predicado. En el predicado solamente tengo un núcleo verbal, por ende es predicado verbal simple. En el caso del sujeto, vamos a ver qué pasa. El núcleo es gato. El núcleo siempre es el sustantivo principal, que es el que efectiviza la acción verbal. En este caso, el que juega es el gato. Todo lo demás son complementos. Yo inventé un sujeto donde pudieran estar incluidos todos los complementos que, según este aporte teórico, entran en juego en el sujeto. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Qué complementos podemos ver en el sujeto y qué complementos podemos ver en el predicado? Jamás vamos a ver un determinante en el predicado. Jamás vamos a ver un modificador calificativo con respecto al núcleo del verbo. Eso tiene también un sentido semántico. No cualquier palabra acompaña cualquier palabra. Un determinante nunca acompaña un verbo, acompaña sustantivos. Entonces tengo que tener esa lógica. Dentro de lo que podemos encontrar en el sujeto es lo que yo les marqué acá. El sujeto, bueno, como tiene un solo núcleo, es simple, está expreso, obviamente, entonces sujeto expreso simple. Una vez que ya dividí y ya estructuré, paso a analizar los complementos. Vamos a ver qué complementos hay modificando al núcleo gato. El primero que marque es determinante. Yo normalmente uso las siglas que aparecen en los libros de gramática de esta corriente gramatical, pero bueno, pueden poner la palabra completa y pueden. El determinante
concuerda con la categoría semántica de determinante. Es una palabrita que está acompañando al núcleo sustantivo, ¿sí? Por ende, siempre va antes, nunca puede ir gato, él, no tiene sentido. Y lo acompaña, pero no lo califica ni le agrega información. Simplemente, bueno, puede agregar información de género y número, pero no es que lo esté modificando. Ahora bien, en la gramática tradicional o con las nomenclaturas tradicionales, normalmente se analizaba modificador directo, cuando estaba directamente relacionado con el núcleo, y modificador indirecto cuando podía aparecer algún tipo de palabrita que esté separando. En este caso, las preposiciones. ¿Sí? Está separando del núcleo, no está directamente en relación con el núcleo, sino que está separado. Bien, en este caso, lo que era antes modificador directo se desglosó en dos posibles modificadores que tienen que ver con la clasificación semántica de adjetivos. El modificador calificativo, que puede ir tanto adelante como atrás del núcleo, y lo está, como dice la palabra, calificando, me dice cómo es. Y concuerda con los adjetivos calificativos. Y un modificador clasificativo, que concuerda con los adjetivos relacionales, y me indica procedencia o tipología. En este caso, procedencia. Entonces, pequeño me lo está calificando, por ende, modificador calificativo. Siamés significa procedente de Siam. Entonces, por más que nosotros lo asociemos como con un tipo de gato, en realidad esa raza de gato tiene que ver con la procedencia. Por ende, es modificador clasificativo. Si se quiere, me dice como qué tipo de gato es. Ahora bien, este otro, ¿quién es? Me indica parando de ese núcleo. Es el gato de María. ¿Sí? La posición es como que, bueno, no se identifica porque está entre comas, que es lo más usual, a veces no. Bueno, en este caso la posición es una frase, por lo general es un grupo nominal, que quiere decir un grupo que gira en torno a un sustantivo también. Lo que pasa es que acá el que juega no es animal, es gato. Esta es una aclaración. La aposición se utiliza para agregar más información o aclaraciones sobre el núcleo. ¿Sí? Me está diciendo en realidad también cómo es el gato, un animal ansioso, pero no es un adjetivo calificativo, por ende no lo puedo marcar como un modificador calificativo, es una aposición. ¿Sí? Eso sería todo lo que podemos encontrar en el sujeto. Ahora bien, el predicado es un poquito más complicado. Acá puse los complementos que normalmente aparecen, que son los más usuales, pero hay otros. Y tal como dije antes, dependiendo del aporte teórico que utilicemos, eso se puede complejizar muchísimo y pueden aparecer un montón más de complementos que, bueno, que acá no estamos teniendo en cuenta. Bueno, nuevamente identificamos el núcleo verbal, separamos, ¿sí? Vamos a analizar directamente el predicado. En este caso, normalmente lo que nosotros hacemos es hacerle preguntas al verbo. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, eso me sirve mucho para identificar los diferentes complementos, pero también tengo que tener en cuenta el sentido de la oración y algunas otras cuestiones para corroborar que esté bien marcado. Ejemplo, lo que antes se denominaba, o lo que en la tradicional se denomina objeto directo y objeto indirecto, simplemente se le cambió el nombre por complemento. Es lo mismo. Yo le pregunto al verbo qué cosa. ¿Qué cosa abre María? La puerta. La marco como complemento directo. Perfecto. Ahora, eso me puede servir para identificar, pero en algunos casos se puede prestar para la confusión. Entonces, siempre tengo que probar reemplazar por pronombres correspondientes. El directo se reemplaza por la, lo o lo. En este caso, María la abre, queda bien reemplazado, por ende está correctamente marcado como complemento directo. En el caso del indirecto, ¿yo qué le pregunto al verbo? ¿Quién? ¿A quién? Perdón, no, ¿quién no es el sujeto? Le pregunto, ¿a quién o para quién? ¿Para quién abre la puerta? ¿O a quién le abre la puerta? A Juan. Complemento indirecto.
Tengo que corroborar. En el caso del indirecto lo reemplazo por le o por les. ¿Sí? María le abre la puerta. Entonces está bien marcado como complemento indirecto. Eso es crucial. Y después pueden aparecer en el predicado los famosos complementos circunstanciales, que hay un montón. Yo, por ejemplo, acá fui poniendo varias opciones. Los complementos circunstanciales me agregan información sobre el verbo, es como que tienen una idea adverbial, por eso la mayoría de las clasificaciones van como de acuerdo a la clasificación de los adverbios también, porque tienen en cierto modo una idea adverbial. Y eso es crucial para diferenciarlo de otros componentes que vamos a ver ahora. Entonces, la tabla de los circunstanciales es muy amplia. Tengo muchos tipos de circunstanciales que pueden entrar en juego. Yo acá puse algunos ejemplos. Con entusiasmo me dice cómo le abre la puerta, por ende modo o manera, puede aparecer de las dos formas. Si digo ahora, me indica tiempo, en la cocina me indica lugar, con su amiga, compañía, para qué, me indica un fin. Ahí puedo tener muchos complementos. ¿Qué tengo que tener en cuenta para trabajar los complementos, para analizarlos bien? Primero y en principal que tienen esta idea adverbial, por ende están estrechamente relacionados con el verbo, lo están acompañando y me agregan información de él. Dependiendo de la información que me agreguen, es el tipo de complemento circunstancial. Ahí yo me puedo hacer las preguntas. ¿Cómo abre la puerta? Con entusiasmo. ¿Cuándo abre la puerta? Ahora. ¿Dónde? Me puedo hacer las preguntas, pero también pensarlo a ver cuál es esta idea adverbial que me aporta sobre el verbo. Ahora bien, estos son los más básicos y los que suelen aparecer. Pero pueden aparecer algunas otras cosas en el predicado, de hecho varias más. Yo solamente, como repito, estamos trabajando lo básico. Antes, en la otra nomenclatura anterior, se podía trabajar predicativo obligatorio y predicativo no obligatorio. Yo trabajo con esta nomenclatura, por eso la explico desde acá. Bueno, estructuramos, como dijimos antes, núcleo verbal. Ahora, puede aparecer en esos predicados alguna palabra, ¿sí?, que no tenga una idea adverbial, como lo es, por ejemplo, los circunstanciales. ¿Qué pasa con el atributo? En el caso del atributo, tranquilamente se podría analizar como complemento directo. ¿Qué cosa es María? Maestra, complemento directo. María lo es, por ende, está bien como complemento directo. Pero cuando es atributo y no complemento directo, depende del verbo. El complemento directo es con todos los verbos que admiten complemento directo, que son los transitivos. Ahora, cuando el verbo es copulativo, eso que hubiéramos marcado como complemento directo, en realidad es atributo, porque es necesario. Si yo digo María es como que me está quedando un poco incompleta la idea, ¿sí? Diferente es si yo digo, por ejemplo, María ayuda. Los verbos copulativos son tres: ser, estar, parecer. Entonces, siempre que aparezcan estos verbos, vamos a tener presencia de un atributo. Ahora bien, también nos pueden aparecer palabras como feliz, que claramente no tienen idea adverbial para ser un circunstancial, sino que normalmente son palabras que parecen, por ejemplo, en este caso, adjetivos, y que está haciendo referencia a María. Pero ojo, está en el predicado porque está inducido por el verbo. Yo no lo puedo sacar del predicado, no puedo poner predicado esto y sujeto, porque no puedo decir María feliz. Me está faltando algo ahí. Está inducido por el verbo y está bien marcado en predicado. Pero es una palabrita que no modifica en realidad este verbo, sino que me está hablando de María, ¿sí? Y se le denomina predicativo, justamente porque concuerdan género y número con el núcleo del sujeto. Bueno, en este caso feliz es indistinto, pero sería María linda, por ejemplo, en todos casos. Y es una palabrita que, en vez de agregarme una idea sobre el verbo, que para eso tendría que ser adverbio, ¿sí?, en realidad me agrega información sobre el sujeto y se denomina predicativo. Porque no le puedo, ¿qué otra pregunta le haría? Un cómo. ¿Cómo ayuda María? Pero para que responda el cómo, para ser circunstancial de modo, debería tener una idea adverbial, felizmente, en todos casos. Por eso mismo se denomina predicativo y no complemento circunstancial de modo. ¿Cuál es la diferencia entre el complemento circunstancial de modo y el predicativo? ¿A quién modifica?
El circunstancial de modo tiene una idea adverbial. Los adverbios acompañan verbos, por ende modifica el núcleo verbal. El predicativo tiene una idea como adjetival, que obviamente acompaña y modifica el sustantivo, que lógicamente no es este, sino este. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que yo tengo que pensar cuando analizo para poder diferenciar. Por último, y acá entramos en algo totalmente diferente, tenemos otra opción, que es el tema de la voz. En el caso de la voz, nosotros normalmente usamos la voz activa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, utilizamos la voz activa. Y bueno, que en este caso, todos los ejemplos que habíamos estado trabajando recién eran esos, la voz activa. Ahora bien, en el caso de la voz pasiva, que es esta, aquí. En el caso de la voz pasiva, hay un cambio en el orden de la oración. Esto de las voces viene en realidad del griego, nosotros lo heredamos como lengua. En el griego había 3 voces: voz activa, que es la más común, voz media y voz pasiva. Cada una de esas voces tenía un matiz de sentido particular. Cuando va pasando, bueno, después al latín y del latín en las lenguas romances y al español, eso se va perdiendo un poco. Nosotros mayormente hablamos en voz activa. María riega las flores, voz activa. Ahora, también nos queda un poco este uso de la voz pasiva, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? En primer lugar, porque no tiene un núcleo verbal simple, sino una frase verbal, ¿sí? Pasiva, por eso las siglas, que está compuesto por el verbo ser, en sus diferentes conjugaciones, más participio. Esto es lo mismo que como se componen los tiempos compuestos verbales. Los tiempos compuestos verbales se componen con el auxiliar haber más participio. En este caso es el auxiliar ser más participio. En sus diferentes conjugaciones. Es presente, bueno, en este caso en plural, en este caso en singular, puede ser, por ejemplo, fue, guiada, será, guiada, es lo mismo, frase verbal pasiva. Y al sujeto, la persona o la cosa que verdaderamente lleva a cabo la acción, no está como sujeto, sino que está como complemento agente. Es el agente que la lleva a cabo y nos damos cuenta por esta preposición. También podemos recurrir a la lógica de la oración. Si yo pienso la oración, por ejemplo en este caso, las flores son regadas por María. Sintácticamente, al estar construido en voz pasiva, cuando yo pregunto ¿quiénes son regadas?, respondo las flores, sujeto, sintácticamente. Pero desde la lógica y el sentido de la oración, la que en realidad está regando es María. No es que las flores, María está regando. Entonces, es un cambio de perspectiva, es un cambio a la hora de enunciarlo. Sintácticamente, más allá de la lógica, lo tenemos que analizar de esta manera. Una frase verbal pasiva que introduce un complemento agente para determinar quién verdaderamente haría la acción, si vamos al sentido, pero desde la sintaxis tengo que marcar esto como sujeto. En este caso igual, el que guía es Gustavo, no María, pero sintácticamente está expresado en voz pasiva. Nos damos cuenta por esto, por el auxiliar, ¿sí?, y por el complemento agente. En este caso me queda analizada un sujeto y un predicado verbal que en realidad es pasivo. ¿Sí? Normalmente la voz pasiva, bueno, a veces no es de lo más común, pero también puede aparecer. Entonces, como para cerrar, esos son los complementos básicos que pueden ir apareciendo en el análisis sintáctico simple, siguiendo este material. Después se puede complejizar de múltiples maneras y agregar y analizar un montón de cosas diferentes, pero los componentes básicos de la oración simple desde esta perspectiva teórica serían estos.